Muy buen día. El tiempo no se detiene, ya lo hemos dicho, lo hemos observado y lo estamos viviendo. Pasan los días, pasan las semanas, los meses y los años. Siempre he interactuado de un tiempo acá con mucha frecuencia y externando mis reflexiones sobre la base de la percepción, de lo que percibo, de los acontecimientos. Lo que percibo en cuanto a las emociones y las inquietudes que generan los acontecimientos, ya sea en el canto, en el arte, en el teatro. Y esas percepciones pues hay que compartirlas. No se pueden dejar que los acontecimientos sucedan y usted percibe que de esos acontecimientos van a suceder y cómo van a suceder y usted no lo comparte. Y eso entonces va a procurar vivir más en armonía. Ya hemos estado durante el año, hemos hecho bastantes reflexiones. Vamos a hacer un pequeño recuento, lo más que podamos. Pero sí quiero observar que hay un activismo importante en una de las filas políticas de uno de los más, o es el más de lo más partido de los partidos que tienen vigencia en el país, ya que están procurando ellos seleccionar una persona para encarar los objetivos, para encarar todo lo que por delante habrá de presentarse y plantearle a la población. La persona que sea electa tiene que plantearle a la población de cómo va a encauzar el país a favor de fortalecer las estructuras productivas, las estructuras que tienen que ver con la seguridad social, las estructuras con el conocimiento, el arte, la ciencia, las estructuras que tienen que ver con la sociedad. ¿Cómo va a fortalecer todo esto para echar hacia adelante el país y que vuelva a encauzarse por el sendero del progreso, del desarrollo, y así generar bienestar a toda la población? Que no sea de élite, porque las élites solo piensan en su dinero, en sus intereses. Usted puede ser pobre, pero si de repente se convierte en un defensor y en parte de un grupo elitista, usted se convierte en élite. Hay mucho que le ha pasado eso, mucho. Bueno, y por cierto, vimos en ese afán de procurar ser posible candidato del partido, una señora muy bien vestida a la dominicana, y me recordó muchísimo a mi mamá cuando se cambiaba en la tardecita para ir donde las comadres a tomar café, y se ponía un vestidito, pero muy sencillo, y era unos vestiditos a veces rosaditos, a veces ella era muy encantadora, era una mujer muy firme en su conducta, en su quehacer. Mi madre era una mujer muy entusiasta, pero cuando salía con ese vestidito todo el mundo la observaba y la miraba, y ella, todo el mundo le daba una sonrisa, le daba la mano. Me parece que es la forma de que debe vestirse la que quiera decirle al país, o el que quiera decirle al país, que está a la nación, que está en condiciones de dirigir la rienda del destino de este pueblo, porque este pueblo se merece humildad para conducirse. Bueno, felicitamos a ese partido porque va encarando con buen pie el proceso de seleccionar un candidato, y ese partido es el partido mayoritario del país, el partido que ha transformado a la nación en 20 años que ha gobernado,
Así es que tendremos por delante mucho de qué hablar para que la nación, para que la población se entere de qué es lo que están planteando. Recuérdense, ya hemos hablado de eso, solo vamos a ver. Pues bien, un saludo a todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño recuento hoy de más o menos de las cosas que hemos dicho aquí. Hablamos de la perspectiva del año nuevo, que se veía venir bien, independientemente de las vicisitudes, pero que nos íbamos a sobreponer a las dificultades y toda la humanidad iba a derrumbarse por un destino más favorable, porque tendrán que ponerse de acuerdo las potencias que tienen injerencia, porque se meten, ya lo vimos aquí cuando vino Pompeo, a decir que hagan esto, hagan aquello, y hubo que hacerlo, porque es la potencia, es el imperio occidental, el más bestial de todos los tiempos de la humanidad. No hay manera de quitárselo de encima por ahora. Hablamos de felicitar a personajes. Recuerdo que mencioné al doctor Julito Jacín, una tremenda persona, muy digna de imitarse. Es decir, él es un referente, es un norte, porque es un hombre productivo. Tiene 80 años y sigue ofreciéndole a la población, a la nación, sus percepciones, sus consideraciones sobre los acontecimientos y de lo que hay que hacer para que sean mejores. Claro, él hizo unas reflexiones sobre una conversación que tuvo con Fidel Castro. ¿Será él algún día quien dirá si le pagan o no le pagan? Para mí que nadie le paga a él porque es un hombre libre. No tiene necesidad porque se metió a comentar, a opinar, a expresarse, luego de ser un médico prominente de empuje, y decidió no seguir la medicina porque entendió que su inclinación del ejercicio que él tenía que desarrollar era el periodismo, o hacer opinión en los programas televisivos, radiales, los periódicos, porque él tenía un periódico, si no más recuerdo se llamaba Caña Brava, algo así, pero es un hombre muy productivo. Y hablé de un niño que hace en YouTube programa de ciencia, un niño, dije que iba a decir el nombre aquí, pero vi al niño de nuevo, no pude lograr, pero véanlo, es un niño que habla de ciencia muy importante. Y hablábamos de la importancia de cuidar la salud, porque con la salud viene la estabilidad, de procurar vivir en armonía, de prolongar la vida, de exigir mejores condiciones de vida a los gobernantes que se hacen lo loco, que solo ofrecen sobre la base de los estudios que genera el marketing y la neurociencia, de lo que pensamos, de cómo actuamos, con lo que nos dan de comida, poquitito a poquitito, y ellos van dándose cuenta con la neurociencia, con la base de datos que tienen las grandes empresas que dominan los software de comunicación para saber lo que piensa y lo que quiere la gente. Entonces el neuromarketing le sirve al marketing para decidir qué decirle a Rafaelito Cerulle, que le gusta el blanco, que le gusta el amarillo, que le gusta el morado. Mira, este dulcito por dentro es amarillo. Y, pues dame uno de esos, porque ya saben que a mí me gusta el amarillo. Ya sea un carro, ya sea un caramelo, ya sea lo que sea. Pues eso, como lo que administran justicia, se levantan la falda, hablamos de eso, se levantan la falda y se le ve todas las entrañas, denotando lo asqueante de su existencia, porque todo el que imparte justicia por instrucciones y por dinero y por un puesto que le den, pues nada, bueno, pero están ahí, hay una serie de hombres y mujeres que han sido hechos presos con medidas de coerción
por un año y ya llevan prácticamente 2 años preso. Entonces eso da mala espina, se ve que es un asunto político, que quieren mantener un grupo de personas presas y para pasarse los 4 años diciéndole al pueblo que los PLDistas son ladrones, que los PLDistas son prostitutas, que las mujeres no sirven, que los hombres son unos vagabundos. Y se van a pasar 4 años en eso, se le van a ir los 4 años en eso y no le van a resolver nada a la población y la población le va a dar jaque mate a los actuales gobernantes porque no hacen nada. Todo lo que hacen lo hacen a nivel de élites y de grupos muy bien estructurados, inclusive grupos que operaron mucho en el gobierno pasado y que se enriquecieron mucho, pero que saben cómo se hace el lobby, el lobismo, eso no tiene comparación. En Estados Unidos se usa mucho el lobismo, hay personas especializadas en eso. Bueno, y efectivamente ellos preparan lobistas también, los norteamericanos, sus agencias de inteligencia, sus agencias económicas, y lo envían por el mundo, y donde hay un gobierno que surja en cualquier país del mundo, que de los problemas que están generando conflagración, ellos tratan de que el gobernante haga lo que ellos quieren. Bueno, y hemos dicho que hay 3 pasos fundamentales que ellos tienen establecidos, y eso no lo digo yo, lo dijo John Perkins, uno de esos jóvenes que se destacaron en economía y que fue asimilado por las agencias de inteligencia norteamericanas en el orden económico, porque cuando uno dice, fulano responde al Departamento de Estado, no es que de la CIA, no, es una persona que está en consonancia con lo que quiere el Departamento de Estado. Y en un momento determinado dice, pues vamos a poner ahí a Joaquín Balaguer, que es un hombre que ya lo conocemos, sabemos dónde va, dónde viene, por dónde entra, por dónde sale, sabemos cómo vive, por qué lado se despierta, si va a molestar a la mujer o no la va a molestar. Bueno, hay gente que no se casan por eso, para no molestar a nadie. Parece que el doctor Balaguer era una persona de esa naturaleza, porque nunca se casó. Parece que no quería molestar a la compañera, y si le tocaba un día levantarse por encima de ella para no molestar. Bueno, pero hay quienes generan conductas muy apropiadas a su pensamiento y hacen lo que tienen que hacer sobre la base de ese pensamiento, y ahí entra en contradicción con el Departamento de Estado, y el Departamento de Estado, cuando lo ponen a gobernar, va y le presenta una serie de proyectos y le dice, tú vas a ser parte de nosotros, tú vas a crecer mucho, tú te vas a enriquecer, tú te vas a volver uno de los hombres. Si no quiere, entonces le ponen un plan A de descrédito, hasta que lo vuelven loco, como hicieron, lo vuelven como si fuera loco ante la opinión pública, como lo hicieron a Juan Bosch aquí. Luego le pusieron el plan B, que es desacreditarlo, porque no temperó, desacreditarlo al máximo y de descomponerle el país con las huelgas de los camioneros, de los sindicatos, aunque no haya sindicatos como aquí, que ahora mismo no hay sindicatos, pero crean una confederación de sindicatos con unos timacles de hombres enfusados de que representando a los obreros. ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién ha visto aquí nunca un obrero con un traje para...? No, son falaces, son mentirosos, son bandidos. Bueno, y todos lo vuelven en contra de ese presidente porque él quiere actuar a favor de la nación, a favor de los intereses de la nación, para que sus sectores productivos progresen, para que sus sectores productivos se conviertan en fuertes, en poderosos y puedan interactuar en el mercado internacional y colocar sus productos. Y en fin, el país siga hacia adelante, siga progresando, siga desarrollándose y que todo esto genere bienestar en toda la población. En todos los sectores de la población, no en las élites, Bueno, el presidente Manuel Andrés López Obrador, que hoy inaugura uno de los aeropuertos más importantes y modernos de toda América y de todo el mundo, que lo ha construido en 2 años, hoy lo van a inaugurar, si no tienen algún problema. Bueno, y esta gente... cuando no temperan, entonces le viene el plan C. El plan C o es matarlo, desterrarlo, destituirlo,
desaparecerlo. Eso le pasó a muchos presidentes en el Asia, en América, en Oceanía, en todos los continentes. En el África eso es diabólico. Todavía aquí están y ponen a los presidentes cada instante, ¿no? Un cafecito. Así que es la conducta del imperio, Y ahí entonces, dentro de los planes que aquí han elaborado, era destruir el PLD, encarcelando a una serie de compañeros, que por cierto de los encarcelados y el dirigente importante, hay uno, porque era muy cercano al presidente Danilo Medina. Porque ya sabemos que es para desacreditar al presidente Danilo, porque la inquina del imperio, por el presidente Medina haber hecho relaciones diplomáticas con China continental, no le perdonaron eso, no se lo perdonaron, pero el país le va a agradecer a Danilo Medina haber tenido la osadía de establecer relaciones con la China continental, es decir, con la China comunista, porque es la nación que va a tener una incidencia extraordinaria en todo el quehacer de la humanidad a partir desde ya. Y el país que se aísle de tener y de interactuar con China va a perder muchas oportunidades para hacer que su pueblo crezca y que su pueblo adquiera bienestar, como el que está gobernando hoy, que no quiere nada con los chinos, no quiere nada con Venezuela, solo quiere con lo que le digan al Departamento de Estado. Lo que el gobernante de hoy no se da cuenta, que el que está gobernando hoy no tiene nada que ver con el que lo puso, que fue el gobernante de ayer, el Donald Trump. Así que él va pesado para demostrarle. Ellos no creen en cuentos de camino y no le van a creer que él está con Biden. Nunca se lo van a creer. Más le podrían creer a Maduro, que sí apoyó que ganara Biden, porque la situación con Trump era muy difícil. Igual que en Cuba, se evidenció que estaban a favor de Biden, y China también estaba, no quería saber mucho de Trump, pues a China le hubiera encantado, como le encantó, que ganara Biden, porque ellos entendían que era más fácil. Ahora Biden es cruzado. Los cruzados solo creen en su fe, en su dinero, sobre todo en su dinero, en su poder. Y los cruzados son traidores. Los cruzados no se puede confiar, en los cruzados. Bueno, pero bien a los chinos que tengan mucho cuidado, porque el cruzado que está gobernando Estados Unidos es muy peligroso, muy peligroso. Así que de esos dirigentes solo hay uno que es un dirigente importante, por lo que dijimos de la cercanía con Danilo Medina, que es Fernando Rosa, que de un año de coalición ya lleva más de un año y medio, si no estoy contando mal. ¿Y por qué una coalición tiene que cumplirse? Entonces, cada vez que le dé la gana a un fiscalista, a una fiscalista por ahí, que tiene también muchos ruedos rodando por el suelo, que tiene mucho lodo, tiene mucho de todo en esos ruedos, porque aquí todo el mundo, como han dicho, nos conocemos todos y sabemos toda la diablura que cada quien hace. Nadie está libre de su pecado, sino que lance la primera piedra. Nadie. Entonces, demostraron lo asqueante que es la existencia de ellos, porque se ha demostrado que se comprometieron. Bueno, cuando quieren engañar un pueblo, tiene que haber un pueblo que quiera que lo engañen, y ya este pueblo no está en eso de querer que lo engañen, así que prepárense. El problema de Occidente, del Imperio Occidental, es que no aprendió la lección de Corea, cuando la guerra coreana, que dividieron a Corea del Norte y Corea del Sur. Eso fue bestial, ahí murieron millones de personas. Murieron americanos por mucho, pero la guerra de Vietnam, toda la guerra en que ellos han intervenido la han perdido, casi todas la han perdido, porque donde ellos son grandes, extorsionando, condenando, imponiendo
forma de negociar, imponiendo si tú negocias conmigo o no negocias conmigo. Bueno, todo eso. Y perdieron Vietnam, perdieron Irak, pero perdieron Afganistán, salieron como en Vietnam, despavoridos, huyendo. Y no solo la gente civil se tiraba, se caía de los aviones, hasta militares se caían nerviosos, estaban muertos del miedo, porque ellos son guapos, pero son guapos cuando le tienen el pie puesto en el cuello a la víctima. Bueno, y en todo este juego de ajedrez, en el tablero, China y Rusia están decididas, parece ser, a que todo tenga una forma más coherente de hacerse, de dirigir el mundo con más participación de toda la potencia, de la India, de Irán, de Pakistán, de Rusia, de China, de Europa, de Estados Unidos, del Canadá y de México. México está emergiendo como una potencia importante. Aún le robaron medio país en los años del siglo XVIII, XIX, le robaron medio país. Entonces esa alianza de China y Rusia con el cinturón euroasiático, donde tienen que protegerse, va a seguir fortaleciéndose, porque al estar desenfocado Occidente, como hay políticos aquí desenfocados, inclusive esos políticos aquí piensan que de manera puntual, visitando personas con cierta incidencia en la comunidad, le pueden dar el triunfo. No, lo que te da el triunfo es un partido organizado, un partido bien fuerte, un partido representado en cada centímetro cuadrado de su territorio, del territorio de la nación. Y eso aquí es el único que tiene esa representación y esa vivencia y esa participación en todos los asuntos que tienen que ver con el quehacer diario de la vida de los seres humanos en este país, es el Partido de la Liberación Dominicana. No hay más. Entonces usted visitando de manera puntual personas, ya sean empresarios del turismo, ya sean empresarios de la construcción, ya sean empresarios de la importación de los negocios, ya sean los empresarios que usted tiene muy buenas relaciones con ellos y que le dan mucho dinero a la fundación para engrosar los fondos y así hacer muchas cosas. Lo felicitamos de todas maneras, pero así no usted está desenfocado, así está Occidente con lo que tiene que ver con su quehacer y ha perdido el horizonte, Por ejemplo, Ucrania fue un laboratorio, pero ese laboratorio de Ucrania, que ellos pensaron diseminarlo por todo Euroasia, no le funcionó. El laboratorio fracasó. Parece que le va a fracasar también la idea que tienen de hacer laboratorios de armas bacteriológicas y tratar de hacer desaparecer a los chinos y a los rusos y a todo el Euroasia, porque ellos piensan que son los supremos. Y querían dejar un poquitito a Ucrania ahí porque hay unas mujeres ahí, ojos azules, lindísimas. Bueno, y hay hombres también de ojos azules para fortalecer la raza de los norteamericanos, ojos azules. Y los rubios, así como Biden, pero que ya están caducos, están en decadencia. Bueno, habíamos hablado aquí de Kazajistán, de que Occidente falló y que se le vieron toda su ropa sucia con querer dar un golpe de Estado en Kazajistán, le olvidaron las intenciones y olvidaron que Kazajistán es parte de lo que Rusia tiene que proteger en Euroasia, que son 8 o 10 países que tienen acuerdos de ayuda mutua para protegerse y seguir adelante y fortalecer sus gobiernos. Entonces Occidente falló, todo el mundo lo descubrió, un imperio en franco declive y desorientado. Eso es Occidente. Estados Unidos está desorientado, no sabe qué hacer, no sabe cómo va a enderezar su economía, sus carreteras, sus edificios, sus instituciones
lo denuncian, están en franco deterioro. La sociedad moralmente ha tenido un declive enorme, la juventud. No hay manera de que encuentre por dónde es el escape de todo lo que le han metido en la cabeza que deben hacer para ser ellos, los jóvenes norteamericanos, los supremos del mundo. No, no han encontrado la puerta de escape y la están buscando porque no quieren seguir ese rumbo que llevan hoy día los decadentes que están gobernando. ¿O es que ustedes no se dan cuenta que todo lo que aspiran a presidente en Estados Unidos pasan de los 80 años? ¿Dónde están los jóvenes que tengan consistencia, que tengan una forma digna de ver el mundo y de hacer las cosas? Bueno, los jóvenes están... y mientras Occidente hablábamos de todos esos afanes de guerrerista y de desestabilizar a la humanidad, China está consolidando los negocios. Está consolidando los negocios y por eso tiene una incidencia en más del 47% de la población en los negocios. En el comercio mundial tienen un 30%, en el tratado comercial que han establecido nueva vez con más de 15 naciones y países poderosos. No hay manera de que vuelvan atrás porque eso representa el 32.2% de la población mundial, de los negocios que está involucrada la población mundial. Ahí está Sur Corea, China, Zelandia, Japón, Australia, Singapur, Vietnam, Brunei, Malasia, México, Perú, Camboya, Myanmar, en fin, son países donde hay mucha gente, mucha producción, vuelvo y lo repito, representan ese último acuerdo comercial que hicieron que ya empieza a desarrollarse, el 47.4% de la población mundial, es decir, casi 4.000 millones de habitantes, representa ese solo bloque, el 30% del comercio mundial representa un tratado comercial que representa más de un 32.2% de todo el comercio mundial. Entonces, hemos hablado de eso, de la situación en Ucrania. Es un forcejeo, ya habíamos hablado de eso en enero del lunes 17 de enero. Hablábamos de lo problemático que era Ucrania y que era un forcejeo de las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos y Europa, que iba a implicar una confrontación a ese nivel, lo dijimos así mismo. Y sabemos que la crisis que ha generado la pandemia obligaba a todas esas naciones a generar una guerra puntual, por lo menos puntual, de forma tal que su industria armamentística se pusiera en funcionamiento y empezaran a vender armas, ya sea regalándolas, empeñándolas, prestándolas, que es lo que han hecho Occidente con Ucrania, apretándole todas las armas del mundo, y es lo que está haciendo Rusia, produciendo armas, y ahí se favorecen esos grupos que no habían tenido participación en la pandemia. Aunque en esos grupos hay muchas industrias que fabrican todo tipo fabrican todos los artefactos necesarios para enfrentar las enfermedades y tratar de curarlas. Desde jeringas hasta el aparatrapo, la gasa, lo que menos usted se imagina. Lo fabrican esas industrias para la guerra, porque en la guerra hay muchos heridos. Pero eso no fue suficiente para ellos, porque al no haber guerra durante casi un mes y medio, se paró el mundo. Entonces necesitaban hacer guerras importantes y por eso surge la guerra de Ucrania. Así que Ucrania no va a generar una guerra mundial, no. Va a seguir puntual y los rusos quieren ver cómo se comporta cada quien. Y decíamos que Putin iba a terminar esa guerra ganancioso y por eso él está ahí haciendo su guerra hasta ver a quién se lleva entre la pata de los caballos.
cuál es el trofeo que se va a llevar y va a denostar lo que son estas naciones imperiales de Occidente, que lo que quieren es desestabilizar el mundo. Y él, en su actitud de proteger su nación y proteger Euroasia, seguirá en su caballo para ser ganancioso. Entonces, esa pandemia que generó toda esa crisis tenía que generar un dinamismo en la industria armamentística. Eso no se puede nadie extrañar, porque así se enriquecen esas oligarquías de los imperios, se fortalecen económicamente. Ojalá sea el fin, es decir, el objetivo de esa guerra, porque de lo contrario será peor que el volcán Tonga, ese volcán que explosionó hace unos meses. Me parece que explosionó a finales de enero, a principios de febrero, y el sonido solo el sonido se oyó en el mundo entero. Pero también roguémosle a Dios, como dicen, de que no tiren una bomba nuclear encima del volcán que hay en el parque en Yellowstone, en Estados Unidos. Porque ese volcán eclipsaría a la humanidad por mucho tiempo y sería el fin de la civilización tal como se conoce. Y luego de miles de millones de años aparecerán otras generaciones, otras civilizaciones, en las que nosotros no nos enteraremos de nada de eso. Por eso hay que... En los nacionales señalábamos de que los grupos actuales gobernantes tienen que favorecer a quienes ellos, los que están gobernando, los apoyaron, por eso son sus súbdices, los gobernantes del Departamento de Estado, tienen que hacer, de las familias oligárquicas del país. Tienen que darle cuenta a la gran burguesía, al gran capital, a la banca, a los importadores, que son los beneficiarios más gratificados de este gobierno. Y que uno de sus objetivos fundamentales para poner en marcha ese plan era destruir al PLD. Eso no lo van a lograr, no lo van a lograr. Así que lograr una entidad con principios, con normas, con métodos de trabajo, con métodos que tienen que ver con la organización, con la propaganda, con el arte de autosostenerse, con el arte de producir ideas y acontecimientos que vayan en dirección de favorecer a la población. Es muy difícil destruirlo porque ya ha hecho raíces en el pueblo dominicano y es una entidad que se mantiene, porque fue creada bajo la imagen y semejanza del ejército del país y de la Iglesia Católica, por ese personaje de una mente luminosa y un pensamiento muy profundo sobre cómo desarrollar toda la estructura de la nación, que fue el profesor Juan Bosch. Así que no habrá manera. Uno de los asuntos que tiene inquieto al imperio occidental sobre Rusia es su poderío en producir gas y que le suministra a más de 27 estados europeos. Y Rusia le suministra el 41%. Noruega el 16% lo produce y Hungría un 7.6% y Qatar un 5.2%. Pero ellos piensan abastecerse de Qatar. ¿Pero cómo Qatar con lo que le está abasteciendo hoy un 5.2% de lo que necesitan en toneladas de gas natural para producir la energía que necesitan todos estos países y darle tranquilidad a la población y que no se mueran de frío? Piensan ellos que van a cubrirla. No, tienen que valerse necesariamente de Rusia. Por eso tendrán que volver a hacer acuerdos importantes.
Se habló de esos, que son negocios que solo en el año 2021 tuvo una producción de más de 120.000 millones de dólares. Alemania trata de la posibilidad de tener ese gas ruso para resolver su grande problema. Y de ahí es el forcejeo de las naciones. Lo dijimos. En enero, finales de enero, eso lo hicimos aquí las reflexiones, el 17, el lunes, hicimos esas reflexiones. Esos forcejeos que se iban a dar con el interés de dominar el mundo, de las potencias. Pero ya la potencia no es una sola, ya hemos dicho. Lo demostró Kazajistán. Bueno, cuando no hay visión, los planes de gobernanza integral fracasan. Hablamos de eso. ¿Qué es un plan o un programa? Hemos hablado de eso y cómo se le ofertan a las poblaciones en campaña. Los especialistas en marketing que se apoyan en la neurociencia, es decir, en la investigación de lo que piensa el individuo y en la parte sobre todo de su preferencia. Eso lo van estudiando con el televisor, porque estos aparatos hoy día traen una camarita y traen unos software de computadora que todo lo que tú haces y todo lo que tú dices y todos los movimientos que tú tienes en tu casa son registrados. Y ellos entonces se lo venden al que mejor le pague. Así que, y cuando no hay visión, los programas fracasan. Si comenzamos a hablar de la importancia de la niñez, ¿te recuerdan? Le hablamos de eso, de la niñez, de toda su parte, de lo que tiene que encarar un gobierno. Y para que usted se preguntara si el gobierno actual está haciendo eso por la niñez. Así que hablamos del desarrollo de la niñez, de la fortaleza de la niñez, garantizar la estabilidad de la niñez, cómo la niñez era el futuro de la nación, la salud de la niñez, la educación de la niñez, le hablamos de todo eso. Le hemos hablado del deterioro de los barrios, por ejemplo, de Villa María, aquí en Santiago, en la entrada de Santiago. Desbarataron en el gobierno pasado con el afán de hacer un mejoramiento de los desagües de aguas negras, ampliaron las tuberías para dar mejor servicio. Y desde entonces han dejado su avenida principal todo deteriorada y la gente no sabe cómo vivir porque no pueden transitar por eso. Lo hemos dicho. Inclusive hasta se han propuesto la Junta de Vecinos hacer manifestaciones para cerrar la autopista. Claro, son gente de clase media, no van a llegar hasta ahí. Esa suerte tienen los gobernantes de hoy, que no le hacen ese desorden porque son personas de clase media que viven en esa urbanización, pero su avenida dan pena. Sí, hay otras avenidas en todo ese entorno que la destruyeron y la han dejado destruida. Son unos incapaces, unos irrespetuosos, no tienen consideración humana con la población, no tienen respeto, no respetan a la población. Así son los gobiernos de élites, ya sea un gobierno de una institución, porque usted no puede achacarle tampoco a un presidente que un funcionario se vuelva elitista y no responda a los intereses de la nación. Lo que usted puede condenar es el descuido del presidente de permitir que un funcionario sea elitista. Bueno, hablamos de la importancia de la juventud, cómo en la campaña electoral engañan vilmente a los jóvenes, ofreciéndole de todo. Ya empiezan a ofrecerle a la juventud, pero cuando llegan a gobernar, solo se recuerdan de la élite, ponen los jovencitos, los hijos de papi y de mami en algunos puestos, para decir que están favoreciendo a la juventud. No, usted está favoreciendo una élite, no a la juventud de la nación, porque ¿dónde están los planes de desarrollo de la juventud? Le hemos hablado de eso, para que ustedes hagan la pregunta, inclusive los jóvenes, si lo están apoyando o no lo están apoyando, si lo que estoy diciendo es mentira o es verdad. Le hablé muchísimo de la juventud, así que inclusive hasta en la campaña se ven cómo quieren burlar a la juventud con su vestimenta. Cualquier precandidato de eso que surge de los gobiernos, que surge del gobierno, solo es remúa
Se tiran 300, 400 mil pesos en todo la vestimenta, un reloj, un anillo, una camisita. Solo una camisita puede costar 30 o 40 mil pesos, un pantaloncito de 60 mil, unos tenis de 120 mil, imagínense ustedes. Entonces es un mal ejemplo a la juventud. Por eso recordamos a esa señora y la comparamos cómo se vestía mi mamá cuando yo era un niño, 8 años, en la piña de Cotuí, en Fantino, que se llama, así como le dicen hoy, Fantino. Así que hablamos del presidente de México, AMLO, que reitero, inaugura hoy el aeropuerto más moderno de toda América y del mundo, solo en 2 años, con una inversión que representa el límite de lo que se necesita para hacer una obra en cuanto a la inversión, que estuvo involucrado el ejército, estuvo involucrado toda la población. Es una obra del pueblo, así lo ha denominado. Entonces, yo pienso que todo el que se respete y quiere un buen gobernante puede exigirle que sea como Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que imite a Manuel López Obrador, un presidente que vive en la justa medianía y que no ostenta los caprichos de ser poderoso, sino ser el gran presidente de todo el pueblo mexicano, para hacerlo crecer, para hacerlo vigoroso, para hacer de ese pueblo un pueblo fuerte, un pueblo coherente, un pueblo entusiasta, que siempre se sienta orgulloso de mirar hacia el futuro, porque las bases contra la corrupción, contra el desperdicio, contra el engaño, contra el apoyo a sectores que se involucran en actividades no productivas de buena lid, sean erradicados. Entonces debemos apoyar a López Obrador, no llevarnos de cuento que hacen en los caminos, de que es un mal presidente, que es un presidente loco, porque le montan su campaña, pero no pueden, porque vive permanentemente hablando con su pueblo, explicándole a su pueblo de todo lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y con quién lo está haciendo y con cuánto lo está haciendo. Oye, eso hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Felicitamos a las obras gigantes de ese aeropuerto, señor presidente Manuel López Obrador, desde aquí, desde República Dominicana. Sentimos el orgullo de verlo a usted inaugurar una de sus obras cumbre. En la próxima cumbre que va a inaugurar pienso estar allá para montarme en el Tren Maya y recorrer los 1500 kilómetros del Tren Maya y visitar cada pueblecito donde hay monumentos, donde hay museos de la cultura originaria de México, de sus pueblos. Bien. Ahí la ética y la moral es todo, la transparencia, y el dinero no cuenta. Felicidades, señor presidente, el más grande presidente de la humanidad en este tiempo y lo más probable que en todos los tiempos, Manuel Andrés López Obrador. Sé que no nos va a defraudar. Así que claro, quienes tratan de desacreditar son esas grandes fundaciones al presidente de México, que han tenido el dominio de la humanidad, de occidentales, sobre todo porque hay familias muy ricas como la Rothschild, la Nobel, la Soros, etcétera, etcétera, que son los representantes del gran capital, como los que han permitido que sean muy ricos, como ya eso lo analizamos aquí, esos que se volvieron muy ricos, como el dueño de Facebook, el dueño de todo el desenvolvimiento virtual que ha tenido la humanidad. Y han tratado de desacreditar y ponen a todas las prensas de Occidente en contra de la persona que ellos entienden hay que desacreditarla, como a Manuel Andrés López Obrador. Como han querido desacreditar en Occidente a Putin, a Vladimir Ilich Putin, porque está defendiendo los intereses de su país y le dijo a ellos que no podían tratar de destruir a Rusia ni meterse muy cerca de Rusia para tratar de agredirla y robarse toda su riqueza y dividir a Rusia en pedacitos, que tenían que tener cuidado porque esa era la línea roja.
Bueno, pero no lo entendieron, no lo entendieron. Parece que ahora posiblemente entiendan un poco, porque además ya las dijimos, ya han producido bastantes armas estas potencias y creo que lo que perdieron en la pandemia ya lo habrán recuperado porque han intentado dar golpe de Estado, han dado golpe de Estado en el África, muchísimos. Al África siempre han querido tenerla como el ciudadano de raza negra que mató a un policía blanco con el pie, con su bota de plomo encima del cuello y el hombre murió asfixiado. Así quieren asfixiar al África para matar a todos los negros, pero también quieren matar a todos los amarillos y a todos los euroasiáticos. ¿Y cómo lo van a lograr? Pues no queremos guerra, queremos bienestar. Guerra no, bienestar sí. Y todos apoyemos al presidente de México. Así que hemos hablado de Perú, de la realidad de Perú, la exhortación al presidente de Perú, que gobierne con todos los sectores, que siga hacia adelante, que movilice al pueblo, que se apoye en el pueblo, que el pueblo quita y pone. Es el pueblo el que quita y pone. No son las élites en última instancia. Las élites manipulan a las poblaciones, pero cuando las poblaciones ya no quieren seguir dejándose engañar, no hay manera de manipularla. Así que en el Perú tenemos un gobernante que va a echar para adelante al Perú y esperemos que no se deje tumbar. Esperemos que no se deje tumbar, porque no sería bueno para el desarrollo del Perú, para el futuro del Perú. Y bueno, cuando hablábamos de la niñez, también hablamos de la juventud. Y lo que queremos es que ustedes se pregunten si hay falta de atención a la niñez, si hay falta de atención a la juventud, que le han hecho muchísimas ofertas engañosas y que nunca le cumplen. Hicimos una radiografía más o menos y vimos también, hablamos del discurso del presidente, que de su punto de vista somos un país cercano, vecino a la gloria, todo es felicidad, eso como él lo muestra, pero no dijo los planes de desarrollo que habrá de impulsar para ser vecino de la gloria. No ha dicho nada, solo dice, solo amaga, pero cuando le toca, abanica. Como abanican cuando usted está en el home bateando. Y de ahí salieron las preguntas de que si la población siente que el gobierno lo está apoyando. Que si te están apoyando para aumentar la facilidad para progresar y vivir mejor. Para apoyar a los hijos, para más educación, para mejor salud. Todo eso lo vimos y hablamos de lo que... Toda esa pregunta la hicimos, ustedes la pueden buscar a principios de febrero. Y de eso hablamos, en febrero, la primera semana y en la segunda semana, en fin. Que si tú sentías que las élites gobernantes, te era posible, que si con las actuales élites gobernantes sería posible el progreso y el bienestar. Sientes que tus hijos graduados los han tomado en cuenta. No, nada de eso, nada de eso. De eso hablamos. Hemos hablado de la importancia de las guerras para adueñarse de la ciencia de los pueblos. Hemos hablado de eso. Hemos hablado que hacen guerra para apoderarse de los científicos, como hicieron en las décadas de los 90 con la Unión Soviética, que pusieron en marcha planes muy agresivos, muy peligrosos. Y consiguieron de aliado a un tal Gorbachev que entendió que había que disolver la Unión Soviética junto a Yeltsin, y eran unos perversos dirigentes que se habían corrompido, esa élite
del Partido Socialista Obrero Ruso, que fue el nombre de sus orígenes, de la Unión Soviética, por Lenin. Se corrompieron el tuétano. Luego vino Stalin, y ya saben, Stalin hizo muchísimas cosas a favor del pueblo ruso, pero como todo lo que se perpetúan en el poder, se vuelven locos, como Hitler. Y también hemos hablado de las guerras, del movimiento económico, de los tipos de guerras. Hicimos un análisis aquí de cómo Occidente demostró su decadencia al fallido golpe de Estado en Kazajistán, donde metieron más de 20.000 fascinerosos, como hicieron en Ucrania en el 2014, que lograron dar el golpe de Estado, hubo una serie de fanáticos de la bestia del nazismo, y lograron destruir el futuro de ese país aliándose a Occidente para servir de punta de lanza e ir contra Rusia y saquear a Rusia. Y Putin le advirtió. Por eso comparamos a Putin con Ucrania, como Putin el esposo de Ucrania, y Ucrania la esposa de Putin, y que Putin estaba dispuesto a dar su vida para defender a su esposa, para que nadie fuera a saquearlos. Bueno, de todo esto hemos hablado de toda la diablura que se hacen en nombre de la justicia, de la democracia por parte de Occidente, pero no han logrado establecer realmente lo que ellos proliferan por el mundo. Bienestar, no han hecho bienestar. Donde quiera que van, destruyen todas las infraestructuras físicas, las infraestructuras científicas, las estructuras culturales. Quieren destruirlo todo, imponer su cultura, imponer su visión del mundo. Y por eso han fracasado y han colapsado. Destruyeron a Libia, y Libia hoy nadie se entiende. Destruyeron a Irak, en Irak se recompuso, y hoy día están haciéndolo que huyan de Irak, que se tienen que ir de Irak. En Irán no han podido con Irán. Afganistán, ya lo han visto. Siria está luchando porque tiene que irse a un reducto de norteamericanos que a la fuerza están operando y saqueando las riquezas de Siria. Amén de toda la riqueza que lograron robarse de Siria en lo intelectual, en lo cultural, porque hasta las estatuas las desmontan de los palacios, de los museos, y se la llevan para exhibirla ya en los museos que tienen los ingleses, los americanos, los europeos, como trofeos de guerra. Así son esas potencias que tratan de destruir todo el andamiaje histórico de una nación. Aquí nos impusieron muchísimas cosas, desde el tweet, baile, el rock and roll, todo lo impusieron. La juventud se volvió loca aquí, hasta que llegó una invasión en 1965 e impusieron la droga. Aquí todos los jóvenes a partir de 1965 fumaban marihuana. Y los jóvenes progresistas y de combate, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, los sacaron todos de San Francisco y los mandaron para Estados Unidos, y allá le hicieron un doctorado en narco. Se convirtieron en los narcotraficantes y en los narcos más importantes de todos los latinos en Estados Unidos, y claro, trataron de venir aquí, y aquí pues muchos les fue bien y a otros les fue muy mal. Así que eso es lo que genera la dominación imperial. Quisiéramos que definitivamente desaparezca la unipolaridad
y que surja la bipolaridad, donde todas las naciones importantes del mundo se dediquen y se empeñen en hacer progresar a la humanidad en todo el globo terráqueo, en igualdad de condiciones y con toda la equidad necesaria para que los seres humanos se sientan ser felices porque hayan alcanzado un grado importante de bienestar. Nos veremos el próximo jueves. Así que cuídense mucho. No se descuiden con la pandemia. No crean que ya pasó. La pandemia es muy peligrosa. En China ha vuelto y ha resurgido con una fuerza enorme, donde en Hong Kong ya hay miles de chinos que han muerto por la pandemia, miles. Y se ha ido disgregando en otras localidades y los chinos están decididos a enfrentar nueva vez a la pandemia y ser exitosos y diezmarla. Pero nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que usar nuestra mascarilla en público. Tenemos que ser fuertes, prepararnos y ponernos la vacuna, tomar todas las medidas necesarias para ser precavido. El que es precavido y se lleva de consejo muere de viejo. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho.